Bienvenidos Cristo Lovers a un nuevo Debo con Blas. Este día realmente quería hablarles de un tema que a mí me apasiona y me encanta mucho hablar, y es acerca de el nombre de Agnus Dei. Si se preguntan qué significa o qué rayos es Agnus Dei, básicamente es Cordero de Dios. Y creo que si has ido a una iglesia, si te has congregado en alguna iglesia, has escuchado ya sea el nombre de Agnus Dei o Cordero de Dios en alabanzas, en prédicas, en la Biblia incluso. Y dentro de todo esto existen diferentes motivos por el cual llamamos a Jesús el Cordero de Dios. Y este día pues quiero hacer como un debo corto acerca del por qué llamamos a Jesús y qué significa esto y por qué y quiénes somos, quiénes esos que llamamos a Jesús el Cordero de Dios. Entonces, pues para comenzar, tenemos el primer punto y es acerca de hablar del Antiguo Testamento. Bueno, remontándonos al Éxodo, estamos en un momento en el cual el pueblo de Israel se encuentra oprimido en Egipto. Pasan 9 plagas, ya las conoces, y un dato muy curioso que tenés que saber es que cada plaga es una forma de Dios de burlarse de una u otra manera de los dioses egipcios que representaban como tal y tal cosa. Por aquí dejar una imagen referente a eso. No es como, sino que es la plaga más turbia, más triste de todas, porque esta plaga implicaba la muerte de los primogénitos. Un primogénito, si no sabes, si no sabes qué significa primogénito, es el primer hijo de una familia, de una persona. Entonces, esta plaga no solamente como que era referente a los hijos de los egipcios, sino que incluía a todas las personas, creo que de la área, ¿verdad? De la zona. Entonces, ¿cómo es que te iba a decir salvadoreños, cómo es que los israelitas podían conseguir que sus hijos no fueran perjudicados debido a esta plaga? Y la respuesta pues se encuentra en Éxodo. No te la voy a decir, tenés que buscar la voz. Pero lo que sí te puedo decir es de que, ¿por qué tiene que ver esto mención con el Cordero de Dios? Y es que durante este tiempo en el cual el pueblo, y como te decía, cómo los israelitas iban a, por así decirlo, como cuidar a sus hijos, la respuesta se encontraba en sangre de cordero. Sé que es una turbio, pero cuando te vayan uniendo los cables vas a ir entendiendo el porqué de todo esto. Pero volviendo al tema, los israelitas tenían que conseguir un cordero completamente perfecto, el cual ellos pudieran ocupar su sangre para manchar su lindel de la puerta, es decir, como la entrada de las puertas, esa parte de ahí, tenían que mancharla con sangre para identificarse como el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando la muerte llegara a traer los primogénitos, pues iba a obviar a los israelitas. Y dicho y hecho, puedes evidenciarlo en Éxodo 20, si no estoy mal, en la forma en la que, pues, debido a esto, el pueblo de Israel no tuvo ningún deceso, debido a la sangre de un cordero. En mi mente ya hace boom, porque ya unió todos los cables, pero quiero que la tuya en un momento también haga boom. Entonces, ese es como el contexto mayor a mi parecer, el significado del Cordero de Dios en el Antiguo Testamento, o quizás como de dónde viene, a mi parecer como el más grande boom. Pero también tenemos el hecho de que se ocupaba a los corderos en diferentes pactos, en diferentes expiación de pecados, y más que nada recordarte que tiene que ser un cordero completamente perfecto, es decir, sin mancha, sin estar lastimado, sin daños, tiene que ser completamente perfecto, porque si no, no era aceptado por Jehová, o sea, por Dios. Entonces los israelitas no podían entregar cualquier cordero porque no tendría sentido entregar un cordero dañado cuando Dios merece lo mejor y cuando Dios te ha pedido que des al cordero perfecto. Entonces, y se encuentra como el contexto del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos con el punto 2, que lo titulé básicamente Jesús, o digámosle Yeshua, porque suena más interesante. Es el mismo nombre. Entonces, bueno, ¿quién es Jesús? Jesús, voy a resumir un poco acerca de quién es, porque creo que todas las personas que tienen acceso a este video, creo que conocen acerca de quién es Jesús, pero si no te lo resumo, Jesús es básicamente el Hijo de Dios y a la vez es Dios encarnado. Jesús es 100% Dios y 100% hombre, vino de una virgen que es María y fue concebido por el Espíritu Santo, es decir, no hubo un acto por el cual Jesús
fuera fecundado, sino que es un milagro. Sencillo de explicar. Su vida se ejemplifica y se muestra en 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y muchas cosas pasan en todo esto, pero quiero tomar una parte fundamental del evangelio de Juan, Juan 1, en donde, si no suma el 29, Juan el Bautista, que es no un discípulo, sino que es el primo de Jesús, el cual bautizaba, eh, llega un momento en el cual Jesús llega al río Jordán, si no estoy mal, y decide bautizarse, pero Juan el Bautista responde algo tan hermoso y es que él no es digno de desatar las cuerdas de las sandalias de Jesús, porque Juan reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, pero en ese versículo Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí es donde hoy como atar los cables del Antiguo Testamento con la historia de Jesús, porque como te decía, Dios no quería a un cordero cualquiera para limpiar el pecado de la persona que lo ofreciera, sino que Dios quería un cordero perfecto. Ahora, ¿de qué manera Dios iba a expiar los pecados de toda la humanidad? Entonces pensó, vamos a mandar a Jesús, que es Dios y hombre, es decir, alguien que podía sacrificar, para que este hombre, que también a la vez es Dios, fuera ese cordero, ese ser que expiara los pecados de toda la humanidad? Y ahí la respuesta correcta. Jesús no fue enviado para mostrar únicamente las obras maravillosas que puede hacer como Dios, que son importantes, evidentemente son muy importantes, porque si no lo fueran, no estarían reflejadas en los evangelios. Pero la razón por la que Jesús vino a la tierra, por la que Dios se encarnó y vino a la tierra, es para poder darnos salvación a través de su sangre. Realmente no es solo de decirlo que tuvo que derramar una gota de sangre, sino de que el momento en el cual Jesús estuvo en la cruz y antes de la cruz fue un momento bastante difícil de afrontar. Y creo que ningún ser humano que no fuera Jesús hubiera logrado hacer esto. Cabe recalcar que durante toda la vida de Jesús, terrenalmente hablando, no cometió ningún pecado porque es Dios. Donde habita Dios no habita el mal. Entonces Jesús fue perfecto en todo su hacer, y pues era el único ser vivo y es el único ser vivo, ser humano que nunca ha cometido pecado. Entonces, volviendo al tema de su sufrimiento, porque no existe expiación si no hay algo o alguien en este caso que expíe a través de su sangre las cosas y los pecados de la humanidad. Entonces, llamé a este punto antes, durante y después de la cruz. Y es que creo que todo el mundo piensa que el sufrimiento completo se remonta en lo que fue la cruz, pero el sufrimiento completo de Jesús se remonta una noche antes, que fue, a mi parecer, comienza desde que, pues, Judas ya lo vende, o sea, Judas ya entrega las 30 monedas, ya recibe las 30 monedas de plata. Jesús es conocedor de esto, más sin embargo, lo llama amigo, y es como, y tampoco quiero que penses que Judas es el ser humano más malvado del mundo, porque no nos demos casaca. Casaca es una palabra salvadoreña. Todos negamos a Jesús y lo vendemos por nuestros pecados, entonces no tenemos por qué juzgar a Judas de la manera en la que mucha gente lo hace, porque al final somos peores que él en muchas ocasiones. Pero volviendo al tema, que Jesús va al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní a orar, y ahí se demuestra la vulnerabilidad tan grande que tenía Jesús, la vulnerabilidad tan humana que demuestra, porque en la palabra, en Mateo se encuentra que Jesús estaba triste hasta la muerte. O sea, Jesús estaba sufriendo emocionalmente un montonal. Menciona que su sudor eran como gotas de sangre de grueso. O sea, era una cosa horrenda. En otro evangelio, Dios envió a un ángel a consolarlo. Creo que nadie podría asimilarlo de una manera tranquila. Mas, sin embargo, Jesús, a pesar de que tenía miedo y de que en un momento le dijo al Padre que si es su voluntad, que le permitiera poder obviar hacer esto, pero si no es la voluntad de Dios obviarlo, si no es la voluntad de su Padre obviarlo, entonces Él con mucho gusto lo haría. Y ahí es donde comienza como, ya voy a chirar, donde comienza como eso de decir,
callejuela. Después de esto lo van a traer y me encanta que durante todo esto Jesús demuestra la humildad que lo caracterizaba porque él como Dios e hijo de Dios le dice a Pedro, hey, men, ¿por qué lastimas a este guardia? ¿Sabes que le puedo pedir a mi padre que me envíe tantas mil y tantas millares de ángeles para que me cuiden? Pero sin embargo Jesús decide sacrificarse de igual manera. Y luego de esto vamos allá al dolor físico y mental a un nivel extraordinario. Antes de llegar hacia Poncio Pilato, Jesús es procesado con el sumo sacerdote y 70, 60 personas más que estaban con él. La cuestión es que, dándote contexto, estas personas lo odiaban a muerte porque eran religiosos, eran personas completamente lastimadas y que lastimaban a través de la palabra. Entonces, ellos no aceptaban que alguien se autoproclamara el Hijo de Dios y aún más que pensara que la gente pobre que y que los ladrones podían recibir misericordia de Dios. Pero ese odio lo llevaron a un nivel tan horrendo porque menciona en Mateo que, que Jesús fue bofeteado. Y creo que cuando escuchas bofeteado, no como que pensás en una gran cosa, pero esa abofeteadera duró toda una noche, desde que lo apresaron hasta que fue donde Poncio Pilato. Todo ese tiempo, entre 70 personas estaban abofeteando a Jesús, estaban lastimándolo, golpeándolo, y realmente es milagroso que no haya muerto en ese instante. Porque imagínate pasar una noche entera siendo lacerado, golpeado. Una profecía en Isaías, si no estoy mal, y si algún pastor ve esto, que me corrija, menciona que en un momento su cuerpo iba a ser deformado. Y solo dimensiona que cómo te deja un golpe, cómo te puede dejar un gran chindondo. Ahora imagínate ser abofeteado y golpeado toda la noche solo por reconocerte por quien sos, que es el Hijo de Dios. Y luego de esto es enviado con Poncio Pilato y no acaba ahí su sufrimiento, porque los guardias de Poncio Pilato se burlaban de él, se burlaban de él por llamarse el hijo del rey de reyes. Y decidieron de una manera tan cruel tejer una corona de espinas. Y no quiero que penses en las espinas de una rosa, que son dolorosas pero cortitas. Eran espinas grandes. Estas espinas grandes las incrustaron en su cabeza. No solo le pusieron la corona como burla, sino que de una manera cruel y devastadora decidieron hundir esas espinas y lastimar su cabeza, además de todo el dolor y la sangre ya derramada por la bofeteada. Decidieron burlarse de él, humillarlo. Y después de esto, después de lastimarlo y pegarle más veces, Jesús es enviado hacia Poncio y Barrabás, que Barrabás era un ladrón y asesino. Y durante la Pascua, Roma permitía que un preso fuera liberado. Entonces, los presos de esa ocasión eran Jesús, el Hijo de Dios, y Barrabás. Y entonces Poncio permitía que el pueblo escogiera a quién querían libre. Y en ese instante, el pueblo, bajo la sucia y vil manipulación de los fariseos, decidieron dejar libre a Barrabás, porque ellos esperaban de que Jesús fuera otra cosa diferente a lo que era, pero Jesús no venía a librar a los israelitas de Roma, venía a librarnos del pecado. Pero la cuestión es que no acaba ahí, porque la gente pedía a gritos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y solo me pongo a pensar en cómo procesó eso Jesús, que su propia creación pidiera que lo mataran. O sea, ¿cómo dimensionás? Es como decirte que vos tengas un hijo y que ese hijo en un momento determinado, por lo que otras personas opinen de vos, digan, no, ¿saben qué? Maten a mi papá. Está bien, acaben con él. Ahora imagínate que toda la creación, cada ser humano y cada vida que él creó y diseñó, en ese instante pedía desesperadamente su muerte. Entonces Poncio Pilato se lavó las manos y dejó que la sangre de Jesús fuera juzgada bajo el pueblo y los fariseos.
luego de esto, Jesús pasó por un momento que es reflejado en los evangelios y fueron unos latigazos. Esos latigazos no crean que solamente era que le hacían así con látigos, sino que estos látigos romanos tenían en las puntas espinas, tenían huistes, que es como una forma de decir que es como vidrio quebrado, y tenían navajas. Y cuando los romanos le lo latigaban, esos látigos quedaban incrustados en su piel, y para quitarlo y volver a latigarlo tenían que arrancar parte de su piel y volver a hacerlo 39 veces. Solo pensar en lo doloroso que tiene que ser eso y seguir pensando en esta posición de que Jesús tenía todo el poder para ser librado de esa situación, que Jesús como Dios tenía la oportunidad de ser libre de hacer eso, tenía la oportunidad de solo decir basta, y con su poder hacer que toda esta gente sufriera cosas atroces, pero justo ahí demuestra su amor y demuestra por qué es el Cordero de Dios, porque todo lo hizo por amor a nosotros, y por amor, eso duele más y es tan guau, lo hizo por amor a aquellos que lo estaban latigando y golpeando, porque el amor de Jesús no se reducía a la gente que lo amaba, sino que Jesús demostraba su amor a aquellos que lo estaban matando lentamente. Esa manera de amar es tan increíble. Es un deseo de mi corazón amar algún día de la forma en la que Jesús amó a la gente que lo mató. Luego de esta latigada tan grande y dolorosa y torturenta, Jesús tuvo que cargar con el madero, con el transversal de la cruz que pesaba 70, 90 libras, 600 metros, y por pura misericordia, porque Jesús ya no aguantaba más, los romanos mandaron a Simón de Cirene, si no estoy mal, a que éste le ayudara. Ya luego de esto, ya en el Gólgota, que es donde Jesús fue crucificado, vamos a la parte en donde creo que todos hemos visto esa escena en la Pasión de Cristo, o tenés noción sobre qué pasa, y son cuando Jesús lo clavan en el madero, clavan sus manos, muñecas, como lo querrá ver, clavan sus pies en el madero, y solo creo que es imposible dimensionar que ya estás completamente deshidratado, que tu cuerpo ya no tiene forma por tanto dolor, por tanto tortura que ha sufrido, que su mente desde un punto de vista humano estaba a 1000 por hora, porque tantos eventos traumáticos en un instante definitivamente dejaron quizás su mente dañada, lastimada. El daño emocional y psicológico que eso tuvo que generar no era algo leve, y sin embargo él seguía aguantando esto. Y lo increíble de todo esto es cómo Jesús seguía amando a pesar de, pero ya crucificado, Jesús pide tomar agua, pide algo para beber, porque creo que no vamos a negar que puede ser humano, porque lo era, y le deciden dar algo tan amargo como hiel junto con vinagre, si no estoy mal. Y luego de esto, ya fatigado, ya sin poder respirar, porque el hecho de estar colgado en el madero lo asfixiaba, y tenía que intentar mover de una u otra forma, y ese movimiento de la cruz solamente te recordaba que estaba sujetado por sus muñecas. Todo su peso caía en esos clavos que estaban en sus muñecas, para finalmente decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Decirte telestai, que es consumado fue. Y por fin, de una forma, acabar con su sufrimiento y fallecer en ese momento. Y creo que algo que es innegable es que esto no solamente le dolió a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios, sino también al Padre. Porque algo que me encanta de la cabaña es que te refleja que el Padre también sufrió, también tuvo que decidir dar a su Hijo. Y creo que se demuestra de que después de la cruz hay un gran terremoto, y ahí entra lo hermoso de la cruz, y es que de una manera simbólica, para que la gente tuviera nociones, que en el momento en el que Jesús fallece, el velo que estaba en el tabernáculo es roto. Y dándote contexto de esto, en los tabernáculos antiguos,
dice algo que se llamaba el velo, que separaba el lugar santo y el lugar santísimo donde la presencia de Dios caía de una manera fuerte y nadie podía entrar ahí si no estaba preparado porque si no moría. Entonces el instante en el que Jesús fallece y ese velo es roto, toda la humanidad tiene acceso por fin a la presencia de Dios. Y eso como personas que no somos judíos tenemos que valorarlo de una manera increíble, porque si Jesús no hubiera hecho eso, no tendríamos la manera de poder tener estas experiencias tan hermosas y conocerlo de esa manera tan hermosa. Y lo más hermoso de todo esto es que la historia de Jesús no acaba en la cruz, sino que resucita el tercer día y demuestra su poder como Dios, a pesar de que incluso muerto le hayan puesto guardias y hayan sellado la piedra que tapaba su tumba. Esa piedra se movió porque el Cordero de Dios venció en la cruz. El Cordero de Dios no murió en la cruz, sino que resucitó y ahora día con día se encuentra entre nosotros. Nos dejó al Espíritu Santo como consolador y que nos ayuda a entender la palabra que también es Dios. Pero ahora que ya te expliqué un poco la historia de Jesús y quién es Jesús, algo que me cambió por completo la vida desde hace como unos meses, como desde septiembre, eh, con una prédica que escuchaba, se mencionaba un grupo. Ese grupo ya es mucho tiempo después, el siglo XV después de Cristo, y estos son los moravos. La iglesia morada fue fundada por Jan Hus, creo que así se pronuncia, y esta iglesia vivió 100 años de oración y adoración pura al Cordero de Dios. Su lema en su escudo dice, Our land has conquered, let us follow him, que se traduce a, nuestro Cordero ha vencido, déjanos seguirlo. Pero hay un lema que a mí me encanta y cuando lo escuché por primera vez me cambió por completo la vida, porque eso me ha ayudado a día con día intentar vivir conforme Jesús manda. Y ese es para que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sacrificio. Y solo me recuerda el hecho de que esa cruz fue por mí, fue por vos, por cada persona que ve este video y por cada persona que todavía no reconoce a Jesús como Salvador personal. Y los moravos tenían eso, que ellos sabían de que esa cruz tenía un valor incalculable, que la sangre que ahí fue derramada tenía un valor que no se puede contar con todo el dinero que pueda existir en este mundo. Y ellos tenían unos viajes misioneros. Ellos eran misioneros y un espíritu misionero muy fuerte. Y ellos no iban a misiones a lugares tranquilos o pacíficos. Ellos iban a los lugares donde nadie quería ir, donde nadie se atrevía a predicar la palabra porque era prohibido. Y esto podía implicar dos cosas: encarcelamientos o la muerte. Y los moravos tenían esa gran devoción porque ellos sabían de que sus vidas ya no eran sus vidas, sino que era la vida del Cordero en ellos. Y ellos muchas veces se iban en barcos a países tan recónditos, a lugares tan recónditos, en los cuales probablemente nunca más iban a ver a sus familias. Y sus familias estaban en los puertos despidiéndolos, quizás para siempre, llorando. Pero los bravos desde los barcos gritaban para que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sacrificio. Y muchos de ellos quizás nunca volvieron a ver a sus familias. Pero mucho debido a ese sacrificio que ellos hicieron, este pequeño sacrificio comparado con el de Jesús, mucha gente pudo ser salvada. Y una historia que me encanta de estos dos jóvenes morados que no entendían cómo es que a los esclavos negros en unas islas no les permitían escuchar el evangelio. Ellos dijeron, ¿cómo es posible esto? Permítanos vendernos como esclavos para que ellos puedan escuchar la verdad de Jesús. Y gracias a Dios, les fue permitido predicar libremente el evangelio. Pero en lo que quiero hablar con todo esto y por qué hablo del Cordero de Dios, es porque de todas las cosas que podemos hacer, siempre como humanos escogemos el pecado, porque nuestra carne es pecaminosa y nuestra carne nos lleva al mal. Pero este día te invito a que decidas una vez, si ya recibiste a Jesús como Salvador personal,
que escuches al Espíritu Santo y que obres conforme a lo que el Cordero le trae bendición y orgullo. Porque vivir una vida para sentirte orgulloso para vos es cómodo. Hacer todo para que se te reconozca es cómodo. Hacer todo para que se te ponga tu nombre delante es cómodo. Pero créeme que no es nada cómodo y sencillo hacer todo para que el Cordero reciba su conocimiento y su recompensa. Pero vale completamente la pena porque te recuerda que nadie va a sufrir todo lo que Jesús sufrió por vos. Y nadie va a permitirse sacrificarse como lo hizo Jesús y como lo hace Jesús todos los días por nosotros. Entonces te invito a que recordes que el sacrificio ya fue hecho, que la sangre ya fue derramada. Solo basta un poquito de fe para reconocer que esa sangre también te cubre a vos y que Jesús derramó su sangre para que vos puedas ser libre, para que vos puedas no solo sentir una emoción, sino que puedas vivir la vida de Cristo y tener la mente de Cristo, que cuesta, claro que cuesta un montón, pero es la única vida que vale la pena vivir. Y que todas las cosas que hagas, sin importar si es tu servicio, tu liderazgo, tu llamado, pero también tu trabajo secular, tus estudios, tu día a día, sea para que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sacrificio. Entonces, eso fue lo de este Deo, Cristo Lovers. Espero que hayan podido amarlo como yo amé hacerlo, llorar conmigo como yo lloré con ustedes, y que eso sea nuestro motivo para vivir, para que el Cordero reciba la recompensa. Sé que la recompensa es nuestro corazón, pero va mucho más allá de solo un domingo en la iglesia. Entonces, eso fue todo hasta hoy. Adiós.